Buenos días, chicos. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el tema último del temario, que es el tema del origen y la evolución de la vida. Entonces hoy vamos a tratar el primer punto, el origen de la vida, ¿vale? Yo creo que es una clase muy interesante porque creo que todo ser humano se ha preguntado alguna vez sobre el origen de la vida. Entonces, esto es una cosa que ha preocupado al ser humano desde el principio de la historia, ¿vale? Y bueno, pues ha surgido gran variedad de explicaciones. La mayor parte de ellas, bueno, son explicaciones de índole religioso, etcétera. Cada religión, pues, intenta explicar de alguna manera el origen de la vida, pues como las deidades, pues, creaban a su imagen y semejanza y cosas así, ¿no? Bueno, pero a nivel científico, la primera creencia surgió por un filósofo científico, ¿vale? Que avanzó muchísimo en muchos ámbitos y fue Aristóteles, ¿vale? Aristóteles es muy importante en la biología porque él empezó a plantearse muchas cosas como la clasificación de los seres vivos, ¿vale? Y una de ellas, de estas cosas que él observó y que explicó, ¿vale? Fue o se planteó, mejor dicho, es que los seres vivos, él veía que podían surgir del lodo, incluso de la materia en putrefacción, aparecían seres vivos. Es decir, pues por ejemplo, puede ser que un trozo de carne, pues empiecen a aparecer gusanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues él denominó esta teoría la teoría de la generación espontánea de la vida. Bueno, para él no era una teoría, era una afirmación, ¿vale? Y es decir, que los seres vivos más sencillos aparecían de forma espontánea en la materia y estos se irían complicando con el paso del tiempo, hasta surgir, pues, seres vivos como nosotros. Bueno, esto que planteó Aristóteles, veis que Aristóteles nació en el 384 a.C., no se llegó a plantear realmente una contradicción hasta 1668 y fue Francesco Redi, ¿vale? Francesco Redi era un médico italiano y él se planteó que el origen de la vida no podía ser la generación espontánea, tenía que haber alguna forma en la que la vida surgiese que no fuera simplemente por materia en descomposición. Entonces él planteó el siguiente experimento. Él planteó un experimento en el que tendría un bote con carne en descomposición abierto, otro tapado, y en un principio le dijeron que su teoría que no era verdad porque al taparlo, bueno, pues impedía que fluyera el oxígeno, entonces no podía surgir la vida, etcétera, etcétera. Entonces se dijo, bueno, vale, pues en lugar de taparlo con un tapón, lo voy a tapar con tela. Entonces, ¿qué surgía con la tela? Pues obviamente tampoco se descomponía la materia, tampoco aparecían gusanos, ¿vale? Aunque se descomponiera la materia, perdón, no aparecían gusanos, no aparecían moscas, ¿vale? Al igual que pasaba con el bote tapado. Bueno, pues en un principio pues pensaron que igual tendría razón, pero como ya había surgido un poco la microscopía, observaron que en la materia en descomposición había animáculos, lo que ellos llamaban animáculos, pues pequeños protozoos, pequeñas bacterias que estaban descomponiendo la materia. Entonces dijeron, bueno, tapándolo con una tela, lo que impides es que fluya, es verdad que aparezcan las moscas y pongan sus huevos, pero sigue apareciendo seres vivos. Entonces, bueno, pues la teoría de Redi fue rechazada y no sería hasta el siglo XIX un francés también muy conocido, Louis Pasteur, que realmente desarrolló un experimento en el laboratorio que comprobaba que la generación espontánea efectivamente no existía. En su experimento, Louis Pasteur lo que hizo fue crear este émbolo, ¿vale? Entonces, este émbolo lo que impedía es que las bacterias entrasen y pudieran subir y entrar a el matraz, ¿vale? Y en el matraz él lo que ponía era un caldo. Entonces, él ponía un caldo, lo dejaba abierto y en otro lo que hacía era curvarlo y calentarlo. Entonces al calentarlo, al hervir el caldo, lo que hacía era esterilizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el polvo y los microbios, etcétera, al entrar se quedan aquí, en este recodo, y no llegan a subir y a contaminar el caldo. Por lo tanto, el caldo permanece sin microorganismos, sin pudrirse.
¿Qué es lo que pasa? Que si tú después giras esto, sin llegar a verterlo y luego lo vuelves a poner en su sitio, parte del caldo sale y vuelve a entrar, entonces coge las bacterias y efectivamente se contamina y se pudre. Entonces Louis Pasteur lo que demostró es que estos microorganismos están flotando en el aire y entonces por eso en los botes de Reddy llegaban a entrar por la tela y entraban y pudrían la materia o sea, la carne. Pues entonces, como digo, no fue hasta el siglo XIX que una teoría de Aristóteles no pudo ser rechazada, que fue el de la generación espontánea. Es decir, hasta hace poco más de 200 años hasta hace poco menos de 200 años no se creía que la generación espontánea fuera falso. Muy bien, pues esto nos deja con un gran problema, y es cómo surge la vida en la Tierra. Bueno, pues las teorías más modernas, voy a hablar de dos que son las más probables, digamos, parten del hecho de que la Tierra fue creada, el sistema solar, ¿vale? Más o menos se formó hace unos 4.500 millones de años, ¿vale? Eso lo hemos visto al principio del curso, pero bueno, entiendo que no os acordéis. Y desde la creación de la Tierra tan solo pasarían unos 10.000 millones de años, que viene siendo muy poco tiempo, para que surgiera la vida. ¿Por qué? Pues porque vemos, se han detectado restos químicos de unos 3.800 millones de años a unos 3.200 millones de años en Groenlandia, que sería la primera actividad biológica que se ha datado en la Tierra. Es decir, que la vida en la Tierra ha tenido unos 3.800 millones de años para poder desarrollarse. Existen dos modelos teóricos, ¿vale? que podrían más o menos desarrollar esta. La primera es muy sencillita, la teoría de la panspermia, la que os tengo aquí puesta, ¿vale? Básicamente la vida se habría originado en el espacio y habría llegado en forma con un meteorito o con un asteroide, y al impactar con la Tierra, pues parte de esa materia orgánica daría lugar a los primeros seres vivos, ¿vale? Entonces, no es que la vida fuera extraterrestre, sino que la materia sobre la que habría decrecido la vida tendría un origen extraterrestre, ¿vale? No es exactamente como que somos aliens, ¿vale? Bueno, es una teoría fácil, pero muy difícil de demostrar. Una teoría probablemente la más aceptada hoy en día, ¿vale? Es la teoría de la abiogénesis o de la síntesis prebiótica, o también se denomina la teoría del caldo primordial, ¿vale? En este modelo se junta realmente un conjunto de teorías, ¿vale? Y todo ella parte de lo mismo. Lo primero es la formación de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Esto surgiría por las condiciones de la Tierra primitiva, ¿vale? La Tierra primitiva, la atmósfera sería muy diferente a la actual, sería una atmósfera muy rica en amoníaco y en dióxido de carbono, y en lugar de tener oxígeno sería una atmósfera muy rica en ozono, ¿vale? Sería esta situación, ¿vale? Además, bueno, pues la temperatura de la Tierra y la presión no serían las actuales, y eso generaría pues muchas tormentas eléctricas. A su vez, pues no habría mucha protección contra los rayos ultravioleta, entonces sobre la superficie de la Tierra llegaría mucha radiación ultravioleta. Todo esto da lugar a unas condiciones que permitirían el desarrollo de materia orgánica sencilla, ¿vale? Empezarían a formarse moléculas orgánicas sencillas que poco a poco se irían juntando, dando lugar a materia orgánica compleja, hasta llegar a formar las biomoléculas que tenemos hoy en día, ¿vale? Las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. En este momento, parte de estos lípidos formarían una membrana plasmática que en su interior tendrían que cerrar dos cosas: algún material replicante, alguna especie de ARN primitivo, y enzimas que permitieran un cierto metabolismo. Pues ahí obtendríamos la primera célula, ¿vale? Y esto poco a poco evolucionaría hasta dar lugar a lo que tenemos hoy en día en la Tierra, ¿vale? Bueno, que no son los dinosaurios, sería pues los mamíferos, etcétera, ¿vale? Todo esto, que parece un poco locura, bueno, pues fue propuesto por dos investigadores que fueron cada uno por su cuenta, Alexander Oparin y John Hendel, a principios del siglo pasado, alrededor de 1920. Y bueno, pues hablaron de una sopa primordial, un caldo primitivo, que sería este caldo, que sería agua
con una gran cantidad de materia orgánica generada por las condiciones primitivas de la Tierra. Bueno, actualmente se sabe que efectivamente eso pudo ocurrir porque más tarde otro científico, Miller, propuso un experimento en el que demostró que efectivamente eso ocurría. Él lo que creó fue esas condiciones primitivas de la atmósfera, lo metió en un circuito cerrado, le aplicó electricidad, le aplicó rayos ultravioletas y le aplicó calor, y entonces con el paso del tiempo efectivamente se empezaron a generar moléculas orgánicas sencillas, cuando no había incluido ningún tipo de molécula orgánica en un principio. Hay otra teoría muy parecida, ¿vale?, que también parte de esto, y es que o acepta algo parecido, y es que la vida, en lugar de originarse en la superficie de la Tierra, se originaría en el fondo de los océanos, concretamente las fuentes hidrotermales, ¿vale? Ya sabéis que en las dorsales oceánicas tenemos fuentes hidrotermales donde sale mucho azufre, mucho hierro, y entonces también habría mucho calor, y esto permitiría la proliferación de células primitivas, ¿vale? Pero bueno, está un poco que uno u otro al final deriva en lo mismo, y es generar una especie de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Bueno, si queréis saber un poco más sobre la teoría de la biogénesis, os recomiendo que os veáis el vídeo que he subido para los del segundo bachillerato sobre la teoría celular, ¿vale? La segunda mitad del vídeo hablo mucho sobre la síntesis prebiótica, ¿vale? Entonces profundizo un poquito más de lo que os he contado a vosotros, y si os interesa os lo recomiendo mucho, ¿vale? Así que nada, chicos, un saludo y nos vemos pronto.